pueden entender muchísimo las causas, ¿no? Por las cuales los venezolanos han estado huyendo del país en los últimos 5 años. El factor de la violencia ha sido muy bien explicado, el factor de la escasez alimentaria, del problema de acceso a medicamentos, en fin, ¿no? Entonces yo no voy a tocar el tema de las motivaciones o las causas que han generado este flujo, este movimiento único, el más grande en la historia de la región, y actualmente el segundo más grande, después del éxodo sirio, un país que, como ya sabemos, enfrenta una guerra, ¿no? Un conflicto armado. Por eso yo me remitiré entonces a hablar un poco de los conceptos de la movilidad humana y casos representativos de la migración en el mundo para entrar ya en tema migratorio. Me gustaría empezar con el concepto de la movilidad humana, que es un concepto que ya se está utilizando mucho más, tanto por académicos como por incluso periodistas, para hablar del tema venezolano, ya que este concepto es muy amplio y nos permite entonces incluir una variedad de flujos migratorios que están jugando un rol en el caso de la migración venezolana en Colombia, como lo pueden ser los migrantes pendulares, ¿no? La movilidad humana es un concepto bastante nuevo y se refiere a los procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo humano realiza o experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido o residido hasta el momento. Es decir, incluye a toda persona que se moviliza, bien sea de forma forzada o no. También puede ser de forma interna, no tiene que cruzar las fronteras de un Estado-nación, ¿no? Por eso tenemos a solicitantes de refugio, refugiados, asilantes, apátridas, migrantes, desplazados internos, víctimas de trata y tráfico de personas, entre otros grupos, ¿no? Entonces me parece muy interesante utilizar este marco tan amplio en el caso de la migración venezolana en Colombia, porque como les decía, podemos también incluir el fenómeno del retorno, que es muy importante en el fenómeno en Colombia, y también esa migración pendular, que son personas que en efecto no cambian su residencia, sino que van y vienen a Colombia, no viven en zonas fronterizas, van y vienen para conseguir alimentos, medicamentos, incluso para que sus hijos estudien. Y de eso hablaré un poco más adelante. No obstante, mi único problema, ¿no?, a nivel conceptual con el tema de este concepto es que deja un poco por fuera ese factor forzoso. Y es que, lamentablemente, la gran mayoría de los venezolanos hoy en día, sobre todo en los últimos 5 años, salen del país por distintos motivos, pero obligados, ¿no? Por no conseguir alimento, por la violencia que acabamos de entender muy bien en la ponencia de Zair, eh, la falta de servicios. Ahorita mismo en Venezuela no hay luz en muchas partes, desde hace ya varias horas. Acabo de leer, en Caracas no hay luz en este momento. Entonces, esto es el día a día de la población venezolana y no empezó ahorita. Empezó hace muchos años ya, sobre todo en el interior del país. Es un fenómeno relativamente nuevo en las grandes capitales o en las grandes ciudades, pero ya, eh, por ejemplo, en el estado Mérida, que es cerca de un poco de Colombia, ya desde el año 2005 había problemas de este tipo, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi crítica a este concepto. Entonces yo por eso plantearía sí, un proceso de movilidad humana por la gran cantidad de flujos distintos que no incluyen necesariamente un paso fronterizo en un largo plazo, pero sí es forzoso. Entonces para mí es importante utilizar este término, porque si no estaremos despolitizando un poco el flujo, ¿no? Y quizá quitándole un poco responsabilidad al régimen de Nicolás Maduro. Otro término que se utiliza mucho, sobre todo lo utiliza la ACNUR, es el término de migración mixta. Este se refiere a los flujos de personas que viajan juntas, generalmente de manera irregular, por las mismas rutas y utilizando el mismo medio de transporte, pero por diferentes motivos, ¿no? Una vez más vemos, como ya hemos entendido muy bien, si los venezolanos, algunos puede ser que no fueron perseguidos políticamente, pero sí fueron víctimas de inseguridad de otro tipo, o otros no consiguen medicamentos para su familia, y ellos se encuentran en el camino, ¿no? En estos corredores migratorios. Y también durante su paso, sobre todo aquellos que viajan, ¿no?, que viajaron de Venezuela hasta Perú, a pie o en bus, a través de este camino migratorio, incluso sus motivaciones cambian.
A veces también en el camino, en el corredor migratorio, son víctimas de trata, son víctimas de violencia de otro tipo, entonces por eso también podemos hablar un poco de la migración mixta, ¿no? Son sus motivos distintos, en mi opinión, generalmente forzosos, no son voluntarios, y también pueden cambiar un poco en ese canal corredor migratorio. Y finalmente paso a lo que sería la migración forzosa. En los estudios migratorios no hay una definición única de qué sería una migración forzosa, por eso les otorgo acá o les doy dos conceptos, uno de la Forced Migration Review, donde la migración forzosa se refiere a los movimientos de refugiados y personas desplazadas dentro de las fronteras de un país, así como aquellos desplazados por desastres naturales o ambientales, desastres químicos o nucleares, hambrunas o proyectos de desarrollo. Vemos acá que, según esta definición, sí incluyen a lo que serían los refugiados. Por su parte, el profesor Setter, que es el profesor de la Universidad de Oxford, es uno de los grandes nombres o expertos en lo que se refiere en el análisis de los regímenes de refugio, indica que son aquellos que se ven obligados a abandonar sus países y ameritan algún tipo de protección internacional por motivos distintos a la persecución. ¿Qué pasa? Y eso lo vamos a ver ahorita también. Un refugiado, según el concepto más básico o utilizado más a nivel mundial, es aquel que escapa a algún tipo de persecución, bien sea por su raza, su orientación sexual, el apoyo a un partido político, etc., ¿no? Entonces, para el profesor Setter, la migración forzosa no incluye a los refugiados que tienen esta categoría bien particular, sino que son todos aquellos cuyo Estado no les puede cubrir sus mínimos derechos para sobrevivir. Por lo tanto, ellos necesitan protección internacional, ¿no? Un poco. Ahora pasando al término refugiado, que es, como les digo, según la Convención de Ginebra del 51 y el Protocolo de 1967, es aquel que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo, etcétera, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país, ¿no? Como vemos, no todos los venezolanos actualmente, ¿no? De hecho, si lo veían en la lámina de Zaid, solamente según esas cifras que él otorgó, un 2% aproximadamente escapa a una persecución directa o una amenaza directa política, que igual es un porcentaje muy importante, pero no son todos. Entonces, este concepto no nos permitiría darle a muchos venezolanos ese estatus de refugiado. No obstante, nosotros estamos en el continente americano, lo que nos da otro mecanismo, que es la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena surge en el 84 en el contexto de los conflictos civiles en Centroamérica, ¿no? Por lo tanto, aquí se extendió a personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Como ya ustedes han aprendido muy bien durante todas estas semanas en el plano económico, social, político, en Venezuela existe una violación masiva de los derechos humanos. Por eso, es que el ACNUR, en su nota de orientación sobre el flujo de venezolanos del 2008, y la Organización de Estados Americanos, en el grupo de trabajo de la Organización de los Estados para abordar la crisis de la migración de los refugiados venezolanos del 2019, recomiendan que los estados de la región, y no solo de la región, los estados que reciben venezolanos, o sea, acá en Alemania también puede ser aplicable, aunque Alemania, claro, Alemania no es firmante de la Declaración de Cartagena, pero la nota de orientación sirve para, o sea, puede ser aplicada en todos los países, sean reconocidos entonces como refugiados. La OEA incluso propone que sean reconocidos como refugiados con un acercamiento de prima facie, como lo ha hecho Brasil. Brasil hasta hoy es uno de los países que más ha reconocido refugiados venezolanos, hasta el momento 264.157. Y prima facie significa que en vez de hacerle su procedimiento individual a cada persona para ver si en efecto puede recibir el refugio, se hace a nivel grupal, ¿no? Como ya sobre todo cuando la velocidad y el volumen del fenómeno supera las capacidades burocráticas de los regímenes de refugio para en efecto darles este estatus tan importante a las personas que lo soliciten.
Es muy importante saber esta referencia entre migrantes y refugiados porque yo veo con mucha preocupación, sobre todo desde el discurso político de algunos líderes en las Américas, que siempre están hablando de los migrantes y los refugiados venezolanos. Pero cuando vemos las cifras de quién realmente se le ha otorgado el refugio, son muy pocas. Entonces, es importante, los refugiados son personas que no pueden regresar a su país debido a temor infundado de persecución, conflicto o violencia, y necesitan esa protección internacional, ¿no? Y eso lo diremos un poco más adelante. Ellos, una de las características más importantes es que no pueden ser retornados o deportados al país de origen, porque su vida estaría en peligro. Y bueno, esta tendencia de confundir a los refugiados y migrantes es muy crítica, es muy problemática, porque esta categoría existe justo para proteger los derechos de esas personas. Exacto, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Aquí vemos un poco estas cifras de ACNUR del último informe del 2020, donde podemos ver el mayor número de situaciones de desplazamiento internacional por país de origen. Para la ACNUR, desplazamiento internacional es eso lo que les comentaban, esas personas que han sido obligadas, forzadas a dejar su país de origen. Vemos en el primer lugar a Siria con un 6.6 millones y en el segundo lugar a Venezuela. Y vemos, llama la atención que Venezuela, el ACNUR, desde el año pasado le dio un nombre nuevo, una categoría nueva a los venezolanos, que se titula Venezolanos desplazados en el extranjero. Esta nueva categoría ha sido muy criticada, sobre todo por defensores de los derechos humanos, ya que pudiesen entonces muchos países en la región un poco quitarse la responsabilidad de atender a los venezolanos en situación de migración forzosa. No obstante, según la ACNUR, esto ellos precisamente lo hacen para visibilizar más el problema de Venezuela, ¿no? Porque, de hecho, si ustedes ven el informe del año pasado, no estaba Venezuela incluida. Venezuela no formaba parte de este grupo, de este top, digamos, porque, como les digo, realmente muy pocos venezolanos han sido reconocidos como refugiados y también muy pocos venezolanos han solicitado el refugio, y eso lo voy a mencionar y explicar un poco más adelante. Y para ustedes es muy importante conocer esta cifra, que el mayor número de situaciones de desplazamiento interno por país de acogida. En primer lugar tenemos Turquía. Turquía es el país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes sirios y también tiene refugiados sirios y también recibe refugiados de Afganistán, de Irak, de Irán. Y bueno, en segundo lugar ya tenemos a Colombia con ese 1.8 millones, que una vez más, yo puedo entender un poco de la lógica de ACNUR por qué no se les dice refugiados en esta cifra, y es que este 1.8 millones no son refugiados oficialmente, ¿no? Estas son personas con PP, o como veremos más adelante, en situación irregular, ¿no? Entonces, es compleja. Yo creo que este tema, yo sé que ha generado mucha polémica, pero a la vez yo creo que este nuevo nombre también nos explica un poco la complejidad de la categorización del migrante venezolano, justamente porque sus razones de salida son únicas, ¿no? Y son diversas también, ¿no? Esto no lo voy a hablar ahorita. Bueno, me gustaría hablar un poco de los casos representativos de la migración forzosa a nivel mundial en los últimos 10 años. Esto lo pueden conseguir también en el informe del ACNUR del 2020. Como ya hemos visto, el Oriente Medio, el África septentrional y Europa sintieron el impacto de la guerra de Siria, que provocó el desplazamiento de 6.6 millones de personas a finales de 2019. Y esto también es muy importante para las personas que se interesen por el tema migratorio. La mayoría de estas personas fueron a Turquía, al Líbano y a Jordania. ¿Por qué? La mayoría de los migrantes se desplazan a los países vecinos. Por lo tanto, estamos hablando generalmente de una migración sur-sur, es decir, de países en vías de desarrollo a países también en vías de desarrollo con una gran problemática, ¿no? Esto es muy importante porque lamentablemente en la academia, en los estudios migratorios, la mayoría de los estudios se basan en la migración sur-norte, es decir, las migraciones que vienen de países en vías de desarrollo a el norte global, es decir, los países industrializados. Para mí como investigadora justo el tema de la migración venezolana en Colombia ha sido complejo analizarlo porque en efecto existen muy pocos estudios de esta migración sur-sur que me permitan a mí buscar semejanzas un poco con lo que está sucediendo en Colombia en la actualidad. Bueno, en el África subsahariana, bueno, tenemos conflictos en el Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Somalia y Burundi, que también han obligado a millones de personas a huir. Y como les decía, la mayoría de estas personas no van a Europa, no. O ellas se quedan en África, ¿no? Ellas, claro, muchos se meten en estas rutas, en estos corredores migratorios, intentando llegar a Europa, pero
realmente la mayoría se queda en estos países que ya enfrentan una serie de problemas sociales, económicos y políticos. En América se cuadruplicó el número de personas desplazadas en los últimos 10 años gracias a la migración forzosa venezolana, además de cientos de centroamericanos que huyeron en las llamadas caravanas, ¿no? de las condiciones de seguridad y violencia para buscar refugio en toda la región, que es la foto que les muestro allí. También es un caso representativo, no es tan grande, no es un flujo tan grande como el venezolano, pero sí ha traído la atención de muchos medios y también de la academia. Bueno, esto sí es una migración, digamos, sur-norte, ¿no? De países de Centroamérica buscando el American Dream, ¿no? En Estados Unidos un poco. Y finalmente en la región de Asia y el Pacífico experimentó un aumento general del 3% en el número de refugiados, principalmente gracias a los llamados refugiados rohingya. Es un tema también es un tema muy famoso, muy estudiado en cuanto al refugio. Es una situación muy compleja a nivel humanitario. Los rohingyas son una minoría étnica musulmana en Myanmar. Myanmar es un país mayoritariamente budista. Este problema entre los rohingyas y los ciudadanos de Myanmar ha existido desde hace muchos años, como consecuencia incluso de la participación de fuerzas europeas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una división que hubo allí, sobre todo participación del Reino Unido. Y bueno, estas poblaciones han quedado al margen, son incluso apátridas, no cuentan con nacionalidad porque el Estado de Myanmar no los reconoce. Y bueno, ha habido una serie de grupos que han actuado al margen de la ley, grupos insurgentes que han querido luchar por estos pueblos. Y en el año 2017 hubo una rebelión, digamos, en contra de unos militares, que fue la que causó entonces este desplazamiento, esta migración forzosa, ya que los hogares de estas personas fueron quemados, fueron destruidos, miles fueron asesinados. Y bueno, es una situación muy compleja en Bangladesh. Ellos migran a Bangladesh principalmente. Y ya que estoy en Europa, me gustaría hablarles un poco de la crisis de refugiados en Europa, ¿no? Que también suena muchísimo en los medios a nivel mundial. Para el año 2015, más de 1 millón de personas habían entrado a Europa como consecuencia de las distintas crisis en Medio Oriente y en África subsahariana. Esta ha sido la mayor crisis migratoria y humanitaria en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto generó una serie de presiones en Europa. En Alemania, por ejemplo, se colapsaron los servicios, las instituciones. La canciller Angela Merkel, tomando una perspectiva muy humanitaria, le dio la bienvenida a todos los que quisieran solicitar refugio en Alemania. Y bueno, esto casi trae la caída del partido político de Angela Merkel, que sería el CDU, ¿no? Los cristianodemócratas. De hecho, esto cambió realmente mucho. Alemania pensaba, ¿no?, que estaba quizá preparada con la Willkommenskultur, con la cultura de bienvenida, para recibir a tantas personas, y bueno, en efecto no fue tan fácil, no fue tan recibido tan fácil ni por sus instituciones ni por su sociedad. Esta crisis en Europa genera el llamado y controversial Tratado de la Unión Europea y Turquía, donde en búsqueda de disminuir estos flujos, se hace un tratado en el año 2016 con Turquía, en el que Turquía recibiría apoyo económico para contener a esos flujos. Recordemos que de Turquía muchos de estos migrantes pueden tomar una lancha, un barco, un bote y llegar a la isla de Lesbos, que está muy cerca, y allí piden refugio y ellos pueden luego ser reubicados. No obstante, sale también el Tratado de Dublín, donde en Europa la persona que solicita asilo, por ejemplo, si yo solicito asilo, si yo llego a Alemania, yo tengo que solicitar asilo aquí, y Alemania es la que está obligada a darme asilo. Entonces se fueron poniendo muchas trabas que básicamente dejaron solo a lo que serían Grecia, Italia y España, que son los países de entrada. Y la situación más dramática, si bien han bajado los flujos, la podemos ver hace unas semanas con el incendio en el campo de Moria, en la isla de Lesbos, en Grecia. Esto es un campo de refugiados que en teoría debía albergar 2.000 personas y llegó a albergar a 12.000, viviendo en situaciones infrahumanas. Y bueno, hubo un incendio, está todo quemado, todo destruido, y otra vez vuelve a la discusión en la Unión Europea. Pareciera que hay una incapacidad para llegar a un acuerdo, porque algunos apuestan por una respuesta europea, donde cada país se responsabilice y tome un número de refugiados, ¿no?, de manera obligatoria,
pero esto no se ha logrado, y ya vemos cómo Europa se orienta lamentablemente hacia una política de cierre de fronteras, que es lo que hemos visto hace poco. La dirigente de la Unión Europea lo dijo, ¿no? Que ya básicamente no van a obligar a que los países tomen un número X o Y de refugiados, sino básicamente a cerrar más las fronteras, poner más controles y a mayores deportaciones. Bueno, pasamos entonces al caso venezolano. Venezolanos en el mundo, estamos hablando según las últimas cifras de la ONU de 5.098.473. Muy importante, esto no incluye a los venezolanos con doble nacionalidad que entraron a esos países con la nacionalidad española, la nacionalidad italiana. Recordemos que Venezuela era un país de inmigración. Esto es muy importante mencionarlo. Venezuela recibía migrantes. Los años 30, 40, 50 recibió migración europea de España, Portugal, Italia, luego la migración colombiana, migración peruana, los que escapaban de las dictaduras en el Cono Sur, ¿no? Entonces muchos venezolanos cuentan con doble nacionalidad y entran a los países de destino con este documento, por lo tanto ellos no son reconocidos o no entran a esa data. Entonces, según por ejemplo cifras del Observatorio de la Diáspora, estaremos hablando de 6 millones. Y estos tampoco incluyen a los que emigraron antes del 2015, ¿no? Y no fue que en 2015 los venezolanos empezaron a salir. Como ustedes lo vieron en la exposición de Zair, este proceso de destrucción de las instituciones en Venezuela, ya eso viene desde que incluso llega Chávez al poder. Entonces, se va dando por etapas, por olas diferentes. Al principio emigran los inversionistas, luego emigran los ex trabajadores de la estatal petrolera PDVSA, una vez que son expulsados después de un paro petrolero, luego van emigrando los profesionales con doctorados y maestrías, y así va subiendo hasta que hoy en día, sobre todo a partir de 2015, ya migra toda la pirámide, ¿no? Venezolana, ¿no? Desde la gente más humilde, más vulnerable, hasta las personas con mayor poder adquisitivo, ¿no? Una migración también en ese sentido, podemos hablar de migración mixta forzosa. Y bueno, aquí podemos ver las cifras un poco en Colombia, de lo que hablaré un poco más adelante. En segundo lugar tenemos a Perú, con 829.000 venezolanos. Y bueno, esta es un poco las cifras a nivel de la región, que han disminuido por ese 2% de venezolanos que han retornado como consecuencia de la pandemia, ¿no? De lo que también hablaré un poquito más adelante. Entonces es muy importante, como ya lo he mencionado, es el segundo flujo migratorio a nivel global y el mayor en la historia contemporánea de las Américas. Y también hablamos de una migración sur-sur, pues de estos 5 millones, casi 4 millones han migrado en la misma región, ¿no? En Latinoamérica. Ahora bien, viendo un poco más de cerca también esos flujos migratorios hacia Colombia, esta gráfica de migración Colombia me parece bastante buena para entender la velocidad y el volumen, ¿no? Cómo crece el volumen y lo rápido que sucedió esto. O sea, en la historia de un país nunca un solo país había recibido, quizá Turquía, ¿no? Con el caso de los sirios, pero tan rápido, a tantas personas, con un nivel de vulnerabilidad tan alto por la crisis multidimensional que enfrenta el país. Entonces vemos como en el 2014 había unos 23.000 venezolanos en Colombia, para el 2016 hablar de 53.000. Un año icónico fue el 2015, que ha salido mucho actualmente campañas, de hecho, de la Fundación Konrad Adenauer y de la Universidad del Rosario, ¿no? Se conmemoraron esos 5 años de ese agosto del 2015, cuando los colombianos fueron expulsados, deportados, 2.000 colombianos fueron deportados, y esto genera el retorno de 22.000 colombianos. Y aquí se da como un poco, esto marca como el inicio de esa crisis migratoria en Colombia, ¿no? Bueno, luego pasamos ya 2017 400.000, 2018 ya más de 1 millón de personas, hasta el punto más álgido de esta migración en el febrero del 2020, con 1.825.000 venezolanos, ¿no? Vemos que estas cifras han bajado un poco, como lo he explicado, ustedes, bueno, ustedes están allá, pueden entender mejor las consecuencias de la pandemia, de la cuarentena, como tanto colombianos como venezolanos perdieron sus empleos, muchos de ellos fueron expulsados de sus hogares, y a diferencia del colombiano, el venezolano, al no tener redes de amistades o familiares que los puedan apoyar directamente, se ve obligado a regresar a Venezuela, ¿no?
Estamos hablando de las últimas cifras que manejo, de unos 800.000, 900.000 venezolanos. No, pero ya, sí. Y, pero sin embargo, esto es muy poco. No, perdón, 80.000, sí. De hecho, aquí vemos el cambio de 1.825.000 a 1.764.000 hasta junio del 2020 con 1.748.000. O sea, sí, estaríamos hablando de unas 8.000 personas, 80.000 personas, perdón, disculpen por el error que acabo de cometer, serían así 80.000. Pero esto sigue siendo un número muy, muy pequeño para lo que realmente representa el flujo migratorio venezolano en Colombia, y de hecho ya desde que se ha activado la economía, ¿no?, en Colombia, estas personas venezolanas ya están retornando, ya lo decían los expertos, que se esperaban olas de retorno porque lamentablemente en Venezuela la situación simplemente empeora, ¿no? Entonces, de hecho, se recomendaba mucho a estos venezolanos que no regresaran. Y bueno, ya en efecto se ve entonces este flujo de retorno a Colombia, ¿no? Bueno, otros conceptos que nos pueden ayudar a entender un poco el caso colombiano sería, por ejemplo, la migración pendular. Como les decía, aquellos migrantes que viven en zonas fronterizas, ellos en teoría con la tarjeta de movilidad fronteriza, que es el instrumento que le entrega el Estado colombiano a estas personas para poder desplazarse entre las fronteras, en teoría les permite solamente movilizarse, ¿no?, en esa zona fronteriza. Sin embargo, según algunos expertos de diferentes universidades colombianas, ya este péndulo se ha ido extendido tanto geográfica como temporalmente. Entonces, estas personas ya no solo se están movilizando en la zona fronteriza, sino que están llegando mucho más lejos, a Barranquilla, a Cali, y ellos van, trabajan, ahorran para luego regresar a Venezuela y ayudar a su familia. También, como lo mencionaba Zair, muchos han dejado a sus familiares, a sus hijos, por los cuales quieren mantener ese nexo con aquellos que han dejado en Venezuela, y por eso para ellos es importante tener la capacidad de retornar. Bueno, retornar, digamos, y volver, ¿no? Es un constante flujo, claro, esto es un pequeño grupo, no son todos, hay personas que ya están establecidas en Colombia, ¿no? Más temporalmente, sí. Migración de tránsito es el migrante que ingresa al territorio nacional sin vocación de permanencia con el propósito de dirigirse hacia un tercer país. En Colombia se reconoce como aquella migración que se realiza para dirigirse a terceros países y se puede efectuar mediante el permiso de tránsito temporal. Esta migración también fue muy importante, sobre todo cuando Chile, Ecuador, Perú todavía no le exigían visado al venezolano. Recordemos que a partir del año pasado ya le exigen al venezolano visa, y cuando esta no era la situación, muchos venezolanos utilizaban Colombia como país de tránsito para llegar a esos países. De hecho, muchos se quedaban varios meses en Colombia ahorrando para poder seguir su ruta hacia Perú, Chile o Ecuador, donde ya tenían redes, ¿no?, contactos. Muy importante en el caso colombiano, como ustedes deben saber, es esa migración de retorno. Muchos colombianos emigraron a Venezuela a partir de los años 60 por motivo de la crisis económica y el conflicto armado. Y bueno, hasta el año pasado, finales de 2019, ya se hablaban de más de 500.000 colombianos, sus cónyuges y sus hijos, que retornan a Colombia, lo que también le aumenta la presión, tanto financiera como institucional, al Estado colombiano. Que si bien estas personas cuentan con la nacionalidad, pues también complejiza mucho más el fenómeno en Colombia. Migración regular versus migración irregular. El migrante regular es aquel que pasa por el control migratorio con el uso de pasaporte, visa, documento de viaje u otro documento establecido en la normativa vigente. Tenemos que en Colombia, según las últimas cifras de Migración Colombia de finales de junio de 2020, se trataba de 762.857 venezolanos. Y por otra parte tenemos la migración irregular, que es aquel migrante que no tiene autorización necesaria ni los documentos requeridos en Colombia para ingresar, y atraviesan la frontera sin documentos de viaje o pasaporte válido o no cumplen con los requisitos administrativos exigidos para salir del país. Podemos ver que esta migración es muy grande, de hecho ha bajado como consecuencia de aquellos que han retornado. Estaba sobre el 1.000.000 para febrero y ya está en 985.000
y desde mi perspectiva es uno de los puntos más preocupantes, porque, bueno, en primer lugar, estas personas se ven obligadas a cruzar sin pasaporte por la problemática que existe en Venezuela, de la dificultad para obtener un documento de identificación debido a la problemática que existe por parte del régimen para otorgarlos, ¿no? Entonces, bueno, debido a la crisis de la emergencia humanitaria compleja, estas personas se ven obligadas a cruzar sin pasaporte. Pero ¿cuál es el problema de esta irregularidad? Le genera al migrante una mayor vulnerabilidad ante grupos que operan al margen de la ley, ¿no? Si no tengo un pasaporte, si no tengo un documento de identificación, es más fácil que yo sea captado por una banda criminal operando en la frontera o operando en algún otro lugar en Colombia. También hay una incapacidad de los migrantes para recibir la oferta institucional del Estado colombiano en materia laboral, educativa y de salud, ¿no? Problemas a la hora de judicializar a los que cometiesen delitos, también esto está sucediendo. He escuchado a algunos dirigentes quejándose un poco de este tema. Si digamos que un venezolano comete un crimen y no tiene identificación, no se le puede judicializar. Es un problema que también aumenta un poco los brotes de xenofobia. Y bueno, hay una incapacidad para los distintos actores trabajando el tema para entender las características que componen a estos migrantes, como su edad, perfil académico y laboral. Es decir, si no sabemos quiénes son estas personas, no podemos crear políticas de integración claves, ¿no?, en el país. Bueno, migración con vocación de permanencia son básicamente aquellos migrantes con interés de quedarse en Colombia de manera regular. Y bueno, esto es muy importante porque ellos representan aproximadamente el 90% de los venezolanos tienen vocación de permanencia en Colombia. Lamentablemente creo que muchos líderes en Colombia pensaron que estos venezolanos iban a retornar, que cuando Maduro cayese iban a volver. Lamentablemente vemos que la crisis en Venezuela se mantiene en el tiempo, ¿no? Y bueno, no se le ve todavía una salida muy cercana en el corto plazo, y entonces es importante a la hora de crear políticas públicas de integración tomar esto en consideración, que muchas de estas personas se van a quedar en Colombia, sus hijos están creciendo en Colombia, asistiendo al colegio en Colombia, y mientras pasa más tiempo, es más difícil que ellos retornen. Bueno, refugiado en Colombia, ya hablé un poco sobre esto, no tengo mucho tiempo, entonces no me quiero extender. Lo que sí me parece importante mencionar es que en Colombia solamente 8.824 venezolanos, a fecha de corte de diciembre del 2019, han solicitado el refugio. Es un tema muy interesante que tan pocas personas en Colombia lo hagan, de este 1.700.000. Y voy a explicar ahora por qué, desde la información que he podido recopilar, porque este es un poco mi tema de investigación actual. Primero, ¿cuáles son los derechos, ¿no? ¿Cuáles serían los derechos de un refugiado en Colombia? Tienen los mismos derechos que los extranjeros residentes regulares en el país, incluyendo el acceso al empleo remunerado, a trabajar por cuenta propia y a los servicios como la educación y la seguridad social. Asimismo, deben gozar de los derechos a no ser discriminados, a la libertad de asociación y a la libertad de movimiento. Sin embargo, el derecho más importante es que estas personas no pueden ser deportadas o devueltas, ¿no? Porque esto es parte de la definición de refugiado. Como su vida estaría en peligro en el país de origen, no pueden ser deportados. Ahora bien, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta un solicitante de asilo o un migrante que desea solicitar asilo en Colombia? Primero, que debe esperar aproximadamente 2 años para obtener respuesta. Segundo, que no puede trabajar durante este tiempo cuando tienes un salvoconducto. En mayo de 2019 se informó que se eliminaría esta restricción, pero no sé realmente en este momento si ya es oficial. No he buscado información al respecto y no está claro este punto. No hay información suficiente sobre los canales para solicitar el estatus de refugiado. Esto ha sido mencionado por varias autoridades del ACNUR. Y algunos venezolanos no prefieren esta opción porque no podrían regresar a Venezuela a visitar a sus familiares. Una vez más, para muchos venezolanos es importante ese ir y venir para ver a sus familias, en caso tal de que a sus familiares les pase algo, tener la oportunidad de visitarlos, apoyarlos económicamente, y para ellos una limitante sería que no pueden regresar a Venezuela mientras solicitan el refugio y también en condición de refugiado. Bueno, no tengo mucho tiempo, básicamente aquí eran algunas otras observaciones de la que rescataría que es un fenómeno sui generis, único no solo en la región, sino a nivel mundial por las diferentes características que he mencionado, ¿no? El volumen, la rapidez, el gran porcentaje de vulnerabilidad, el retorno de los colombianos, ese péndulo que va y viene, ¿no? Que no está tan estable allí.
Y bueno, también, por supuesto, Colombia, no, como ustedes lo deben saber muy bien, mucho mejor que yo, no tenía tanta experiencia en el tema migratorio, ¿no? Era un país de salida, no recibía tantos migrantes como ha sucedido en los últimos 5 años. Entonces, eso también obviamente hay una falta de institucionalidad para abordar estos temas, y esto se refleja en la dificultad para el Estado en coordinar a los distintos entes involucrados en los diferentes niveles, diferente macro, diferente level en medio, y el regional, el local, no es una tarea fácil coordinar tanta ayuda, tantas necesidades, y este es un gran reto para el Estado colombiano. Y bueno, importante también la falta de apoyo financiero por parte de la comunidad internacional. En esta pequeña gráfica de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, ustedes pueden ver que solamente se han recibido en toda la región un 22% de los recursos que se necesitan para enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, lamentablemente, por ejemplo, acá en Europa, ¿no? Todavía como pareciera no se ve todavía mucho, obviamente no les afecta a ellos directamente. Esto es un punto muy importante, pero todavía falta ese apoyo, ¿no? De los distintos donantes a nivel internacional. Está, pero bueno, todavía no es suficiente. Esto genera obviamente mayores problemas financieros en Colombia. Y por último, me gustaría hablar un poco de la integración, porque pienso que la integración es un concepto que se está hablando mucho, eh, una estrategia de la que se está hablando actualmente mucho en Colombia, ¿no? Para enfrentar la migración venezolana, pero realmente no sé a qué se refieren porque se está definiendo poco. ¿Qué es la integración? El significado central de la integración tiene que ver con el aumento de la pertenencia social de los inmigrantes en el país de destino. Si la integración es aumentar la pertenencia social de los migrantes, entonces una serie de dimensiones indicadores son claramente importantes. Por una parte, en la esfera económica, la integración significaría que los migrantes participan en el mercado laboral en igualdad de condiciones con los nativos, obteniendo empleos que reflejan sus calificaciones y capacidades. En la esfera política, sería la participación, ¿no? Votar, hacer campaña, de manera similar o equivalente a los patrones de participación de los nativos. Habríamos de ver hasta qué punto la sociedad colombiana no desea que el venezolano en un futuro también, ¿no? tenga derecho a esa participación política, que sería lo más ideal, ¿no? Si estas personas tienen una vocación de permanencia. Bueno, la integración incluye el desarrollo de capacidades para navegar las instituciones sociales clave que podrían funcionar de manera muy diferente a sus homólogos en el país de origen. No es lo mismo para un migrante venezolano entender quizá cómo funciona el sistema educativo en Colombia, entonces es un aprendizaje por lo que pasa el migrante para él poder navegar las diferentes instituciones de Colombia, y esto también le permite una mejor integración tanto a él como a sus hijos. Y bueno, también suele referirse al desarrollo en un sentido compartido de pertenencia e identidad. La cuestión aquí es si los migrantes llegan a sentir que ya no son meros extranjeros, sino que son en cierto sentido americanos, británicos, holandeses, etc. Y no menos importante, y este punto es clave, que los nativos llegan a aceptar a los inmigrantes en ese sentido, ¿no? Y bueno, la integración, esto es muy importante tenerlo en cuenta, es un proceso bidireccional. Se han intentado muchas políticas fallidas de integración, como la asimilación, donde simplemente se pretende a veces que el migrante sea el que se adapte por completo a la sociedad de destino, pero lamentablemente esto ha fracasado en muchos países. Tenemos, por ejemplo, el caso francés, donde se intentó una política de asimilación, donde el inmigrante debía aprender francés, manejar la cultura francesa, o sea, era un proceso unidireccional. Simplemente el migrante debería adaptarse por completo a la sociedad de destino, a la sociedad de acogida. Y bueno, esto en Francia fracasó, lo que creó fue un proceso de guetización, ¿no? Muchos migrantes se refugiaron, se fueron, se localizaron, se agruparon en las afueras de la ciudad, y esto creó un sentimiento de pertenencia, fortaleció el sentimiento de pertenencia hacia el país de origen, y creó un sentimiento de rechazo y odio en muchos casos a ese país de acogida. ¿Y esto en qué resulta? Y esto también ha sido muy debatido en Europa. Si ustedes analizan un poco quiénes fueron los perpetradores de los ataques terroristas en 2015 en Francia, eran ciudadanos que, si bien tenían padres o abuelos inmigrantes, nacieron y crecieron en Francia y en Bélgica. Entonces esto nos muestra un poco qué pasa cuando la integración falla, y es mi último mensaje para ustedes, para muchos de ustedes trabajando allá con la migración venezolana, el migrante venezolano, y es que Colombia está en un gran momento histórico. Ustedes están a tiempo, ¿no? de crear las políticas, de crear, fomentar y aplicar políticas de integración de refugio también, ¿no? Que apoyen a los migrantes venezolanos.
Y bueno, que también apoyen las comunidades de origen, ¿no? Que también están, yo sé que también están en una situación compleja, sobre todo después de la pandemia. También reducir los niveles de xenofobia, porque la xenofobia lamentablemente tampoco les va a llevar a una integración exitosa. Y bueno, precisamente porque esos venezolanos tienen una vocación de permanencia, es importante que para revertir, para evitar problemas graves en el futuro, que en este momento se tomen medidas de integración eh, apropiadas, ¿no? Bueno, también recomendaría que la solicitud de refugio en Colombia, el proceso debe ser fortalecido, pues aún presenta muchas limitantes para los solicitantes y es imperante, desde mi perspectiva, desarrollar un mecanismo de identificación, control, caracterización y regularización de estas poblaciones, especialmente con los migrantes en situación irregular, para reducir los grandes problemas que conlleva la situación irregular. Y bueno, también hacerle seguimiento al tema de la xenofobia, que ha subido un poco en Colombia en los últimos 2 años. Bueno, finalmente, esto ya sería tema de la semana que viene. La migración obviamente tiene sus partes negativas, pero generalmente trae una ganancia, una oportunidad al país de acogida en los planos socioculturales, políticos, cívicos y económicos. Esto ya ha sido demostrado en miles de estudios. Ustedes los pueden encontrar en el último informe de la Organización Internacional de la Migración del año 2020. Ahí se explica muy bien, que se los puedo pasar para que lo tengan allí, las oportunidades, ¿no? Y todas las ventajas que le trae la migración al país de origen. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y estoy abierta para las preguntas.